Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos. Pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes. Son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado, y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo.
hermanos, vamos a hacer una lectura bíblica en Salmos capítulo 19. Y dice así: las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén.
Salmo 103. Alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y en grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su hogar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y la justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que le guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos y su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová.
estamos tomando el penúltimo tema sobre el pecado. Un tema, como mencioné, ya lo he repetido, un tema un poquito incómodo, es algo fuerte, pero es directo. La palabra de Dios no se anda con rodeos o de palmaditas en cuanto a este asunto. Una cosa que tenemos que entender, y es lo que hemos también comentado durante todos estos temas, es que Dios rechaza completamente el pecado. Él no permite ni el más mínimo pecado, y lo estoy diciendo eso porque nosotros como seres humanos le ponemos medida a los pecados. Hay pecaditos, hay medios pecados y hay pecadotes, pero para Dios pecado es pecado. Como también lo hemos dicho, una mentira es equivalente en la misma línea a un asesinato. Un chisme es en la misma medida que el adulterio. Entonces, para Dios el pecado es pecado, sea como lo queramos pintar o lo queramos mostrar. No hay pecados a medias, el pecado es pecado completo y el pecado nos separa de Dios. Y esto, mi intención en todos estos temas no es hablar a los incrédulos directamente, sino es hablar a los hijos de Dios. No estoy rechazando de que el incrédulo necesita del perdón de Dios. Sí, ellos necesitan del mensaje de salvación, pero también los hijos de Dios, dependiendo de su comportamiento, dependiendo de su fidelidad y de su santidad, ellos necesitan de un mensaje directo, un mensaje que nos incomode, un mensaje que nos mueva el tapete para poder reaccionar correctamente y poder estar ante la presencia de Dios de manera digna. Ya en algunos sermones anteriores ya hemos compartido de andar delante del Señor de manera digna. Y digno es presentarse de manera adecuada delante de Dios. Esto yo quiero hacer conciencia en cada uno de nosotros de que no es nada más me presento delante de Dios porque Dios es misericordioso, me perdona cada pecado que hago, total, Dios me perdona. No, porque si yo tengo esa actitud, es una actitud de burla delante de Dios. Debe de hacernos conciencia de que si realmente amamos a Dios, debemos hacer las cosas como a Él le agradan. Pero hermanos, el pecado nos lleva a destrucción. El pecado es algo malo. El pecado es aquello que nos aleja de Dios. Pero hay una realidad en la vida de muchos creyentes. Hay creyentes que, siendo cristianos, todavía son esclavos del pecado. Ese es el tema de esta meditación. Una cosa que tenemos que recordar siempre es que en Cristo somos verdaderamente libres sobre el yugo del pecado. La pregunta es si realmente nos estamos dejando ser liberados por Cristo Jesús o queremos vivir una libertad conforme a nuestro propio concepto. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36, dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Permítanme hacer una oración. Padre bendito, delante de tu presencia estamos en esta tarde, sabiendo, Señor, que tú tienes grandes cosas para nuestras vidas a través de la meditación de la Biblia. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, nos redarguya,
nos haga ser humildes para poder reconocer nuestra condición delante de ti, y al mismo tiempo nos haga entender que necesitamos de ti para vivir esta libertad que tú has prometido a cada uno de tus hijos, vivir una libertad verdadera, no engañosa. Ayúdanos, Padre, pues a meditar en tu palabra, y que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Verdaderamente libres. El problema es el pecado. El problema es que el pecado nos lleva a la esclavitud. Y esclavos, ya comenté eso cuando estábamos hablando de ser esclavos de la justicia o esclavos del pecado. Pero esclavos del pecado significa estar separados de Dios, ser enemigos de Dios y recibir el castigo de Dios. Se aplica de las dos formas, al incrédulo y al creyente. Al incrédulo está completamente separado de Dios, vive su propia vida, vive en una vida de concupiscencia, de deseos carnales. El cristiano, aunque tenga a Cristo en su corazón, pero si no ha dejado el pecado y si es débil en la carne y no permanece cerca de Cristo, él, aunque sea de Cristo, está separado de Dios. Esto es algo interesante, hermanos. El incrédulo está separado de Dios, por lo tanto tiene condenación, está completamente lejos. En el cristiano, en el Hijo de Dios, el que comete pecado, repito, está separado de Dios, pero aquí todavía prevalece el amor de Dios. Es decir, Dios está con nosotros, pero está separado, porque Él no puede estar con alguien que vive en pecado. Él no puede estar cerca de alguien que vive en pecado. Entonces, este pecado que estoy practicando en mi vida me hace alejarme de Dios. Y alejarme de Dios es algo que yo creo que nadie quisiera experimentar en su vida. Ser enemigos de Dios. Aquellos que están en el mundo se constituyen completamente en enemigos de Dios, porque viven y se deleitan en el pecado. Pero también es interesante que la palabra del Señor muestra que los hijos de Dios que viven en pecado, que viven en cosas que no son gratas delante de Dios, dice, se constituyen también enemigos de Dios. Y aquí podemos mencionar que aquel que practica el pecado niega a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús entró en mi vida, Cristo Jesús cambió mi vida, Cristo Jesús me hace una nueva criatura. Entonces, practicar el pecado es negar la obra de Cristo en mi vida. Entonces me convierto en enemigo de Dios. ¿Alguna referencia bíblica? Bueno, dice Juan en una de sus cartas, aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, hace mentiroso a Dios, por lo tanto me convierto en enemigo de Dios. Y después recibe el castigo de Dios. Aquí hay una diferencia interesante, más adelante lo vamos a meternos un poquito más acá, pero al incrédulo tiene una condenación eterna, sabemos que se va al infierno. Pero ¿qué de los cristianos? Bueno, el Señor tiene que castigar a los suyos porque los ama. Y aquel que se porta mal, aquel que vive en pecado, el pecado trae consecuencias en su vida, y esas consecuencias son el castigo de Dios. Hay muchos cristianos que actualmente están cargando con el castigo de Dios, que es el resultado de sus malas decisiones, el resultado de sus pecados, y mientras se mantengan en ese pecado, el castigo de Dios va a prevalecer. Pero fíjense, ahí está el castigo, pero también hay que añadirle el elemento del amor de Dios, el amor misericordioso de Dios, que Él da la oportunidad al Hijo de regresar a Él. Y entonces cuando regresa a Él, ese castigo se transforma y nos moldea y nos hace que nuestro carácter pueda cambiar. Sí, vamos a tener los efectos del pecado en mi vida, pero ya voy a ser renovado en Cristo Jesús. Perdón. Veamos y analicemos el pasaje que acabamos de leer, Juan 8, nuevamente del versículo 31 al 36, la primera parte, los primeros dos versículos
en este aspecto dice, Jehová entonces dijo a los judíos que habían creído en él, fíjense, a los judíos que habían creído en él, no dice a los incrédulos, a los judíos que no habían creído. Esto es algo interesante, es como decir, y Jesús le dijo a los cristianos que habían creído en él, si lo queremos aplicar a nuestros días. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hace tiempo, yo creo que un poquito más de un año, les compartí el mensaje de permanecer en Cristo. Y les hacía esta figura: permanecer en Cristo o estar junto con Cristo. Esto no es permanecer porque yo me muevo por donde quiera, pero aquí en esta figura yo permanezco en Cristo y yo no me muevo de ahí. Ahí estoy todos los días. Cuando dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, en la palabra de Dios, y yo estoy en la palabra de Dios. Esto es permanecer. Y permanecer significa obedecer. Leo la palabra, medito la palabra, aprendo la palabra, la aplico a mi vida y entonces mi vida cambia. Solamente con el conocimiento de la palabra de Dios puedo ser libre. Si yo estoy así, puede ser la palabra, puedo ser cristiano, o sea, así hay muchos. Así hay muchos que vienen a la iglesia y tienen la palabra, están con la palabra, pero no viven la palabra. Conocen la palabra, saben qué es bueno y qué es malo, y a pesar de eso no están en la palabra, y ellos se dan la libertad. Más adelante vamos a hablar que esto es libertinaje. Se dan el libertinaje, la libertad de hacer lo que ellos quieran con su vida. Está la palabra, pero la palabra no influye en ellos. La palabra tiene que estar en la vida del creyente. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir esto? Permanecer es estar ahí sin quitarnos, firmes, sin movimiento, ser fiel a la palabra. Aquel que no es fiel a la palabra es presa fácil de los engañadores. Es aquel que prende la televisión, ahorita que todo está por internet. Hay un gran menú de predicadores por internet. Usted puede prender su televisión y ver todos los predicadores que usted gusta. Pero si usted no está firme en la palabra, usted es presa fácil de los engañadores. Hablará muy bonito ese predicador, pero porque habla muy bonito y es motivador, usted como que está hipnotizado y le gusta oír a ese predicador y oye lo que ese predicador dice. Y la palabra del Señor dice que hay muchos pastores que son lobos rapaces, que andan buscando la presa, y aquellas ovejas que no permanecen en la palabra son presas fáciles de esos engañadores. Hoy es un gran problema en la pandemia, en esta cuarentena donde los cultos son virtuales. Usted tiene ahí la posibilidad de ver el culto virtual de su iglesia, pero dice, me interesa oír de este pastor o esta predicación o esta iglesia, parece ser, se ve que ahí tienen el espíritu, y empiezan a decir cosas. Entonces empiezan a meter con otros predicadores, con otras congregaciones, y les convencen, les seducen, y se van perdiendo poco a poco y empiezan a aprender y a sostener principios bíblicos que no son correctos, porque estuvieron así. Incluso esto significa que usted no permanece en la palabra. Si usted puede ir para acá, puede ir para acá, puede ir para acá, puede ir para acá, y si algo de esto le convence, ahí permanece, y la palabra de Dios se queda a un lado. Aquí Jesús le está diciendo esta palabra, está usando esta palabra de manera muy interesante. Si vosotros permanecéis, ¿en dónde? En mi palabra, palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús, es el consejo de Dios, es la enseñanza del Padre, es la revelación de Dios al mundo. La palabra de Dios no puede ser negociada, la palabra de Dios no puede ser modificada a nuestros intereses. Esto es palabra de Dios, hermanos.
Aquí tengo un libro muy interesante, me gusta mucho este libro y lo vamos a empezar a estudiar con los varones en forma general. Pero esto no es la palabra de Dios. Este libro contiene palabra de Dios porque está escrita en base a esto. Esto no es la última palabra, porque esto puede cometer errores. Esto como otros libros pueden tener errores, pero este no contiene errores. Entonces fíjense, Jesús dice: si permanecéis en mi palabra. Hay un condicionante, ahorita lo vamos a ver en esto. ¿Quiénes son los que tienen que permanecer en la palabra? Dice: vosotros. Nuevamente está hablando de judíos que creyeron. Vosotros, a los creyentes, a todos los cristianos, los que se dicen ser cristianos, a todos los que vienen a la primera iglesia bautista de Tapachula, a todos los que son de la segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, a todos los que son de otras iglesias, a los que son cristianos y creen en Jesús como su único y suficiente Salvador, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Esta palabra verdaderamente es muy, muy interesante. Aquí vemos varias palabras. Primero, ser o soy. Es tener una determinada naturaleza o cualidad estable. Yo soy mexicano. Y no solamente porque lo digo. Puedo yo nacer en Estados Unidos, pero puedo decir: yo soy mexicano porque mis papás son mexicanos, mis raíces son mexicanas, mis costumbres, mi ideología es mexicana. Soy jalisciense. ¿Por qué? Porque yo fui criado en Jalisco y las expresiones de Jalisco en algunas ocasiones son muy diferentes a las expresiones de los que viven en Chiapas. Y aún así en Chiapas, dependiendo de la región, son expresiones, son costumbres, son pensamientos diferentes. Cuando estoy diciendo soy cristiano, estamos hablando de una determinada naturaleza, porque soy hijo de Dios, soy de la naturaleza de Dios, tengo esa cualidad, soy hijo de Dios. Entonces seréis, y después se añade la palabra verdaderamente, es decir, que no hay engaño, no hay apariencia, que se ajusta a la verdad, a lo correcto y sincero. Lo contrario a esta es la palabra hipócrita. La persona hipócrita es aquel que usa máscaras. Un día está contento, un día está malo, o aparenta estar contento cuando adentro está enojado, etcétera, etcétera. Entonces el Señor desprecia la hipocresía, porque tenemos que llegar con corazón sincero delante de Él. Y este es otro pecado feo que tenemos, que practicamos, que en muchas ocasiones venimos ante Dios y nos damos el golpe de pecho de que somos muy santos, levantamos las manos, lloramos en los cantos, brincoteamos, hacemos lo que sea, o inclusive podemos estar completamente quietos a la forma muy tradicional, pero dentro de nuestro corazón hay amargura, hay resentimiento, hay enojo, hay crítica, hay todo eso. Esa persona no es verdaderamente cristiana. Una cosa verdadera es pura, no solamente en lo exterior, sino también en lo interior. Cuando el Señor Jesucristo, allá en el capítulo 4 de Juan, habla sobre la verdadera adoración, dice: porque Dios quiere que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Dios ve no lo exterior, sino lo interior, y ahí se ve la verdadera naturaleza del ser. Ser verdaderos, eso es lo que requiere Dios de nosotros. Y después dice: ¿qué voy a hacer? Voy a ser discípulo, una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro y la imita. Ayer, en una reunión que tuve de estudio bíblico, preguntándole a un hermano que es maestro, le preguntaba sobre cómo van sus alumnos. Me comentaba que ya estaban en tiempo de evaluación. Lógico, muchos reprobaron. Bueno, ¿por qué reprueba la gente? Porque no estudia, porque no cumple las tareas. Hablando técnicamente,
hablando estrictamente, esas personas que no estudian o no hacen las tareas no son verdaderos estudiantes. Aparentan ser estudiantes, pero no son verdaderos estudiantes, porque un estudiante se mete al estudio, un estudiante cumple con sus tareas. Yo no sé, y esto es algo personal, a mí me ofendería el que yo estoy en un chat del internet y yo puedo tener 20 personas ahí, pero de esas 20 personas todas están en el video cerrado. Aparentan que están ahí, pero la pregunta es ¿cuántos de ellos realmente están ahí? Eso es algo que en las clases virtuales yo siempre he preguntado. Bueno, hay 30 alumnos con el maestro y el maestro está dando las clases. Habrá uno o dos ahí que se ven sus videos, sus caras, pero los demás no se ven sus caras. Que dice que la ley nos dice, pues tienes libertad de clausurar tu video, está bien. El problema es, si yo estoy realmente interesado en mi clase, voy a estar en mi clase, voy a estar presente y me voy a hacer notar que estoy presente. En la vida cristiana es lo mismo. Usted no puede ser cristiano si se aísla de la iglesia. Usted no puede ser cristiano si no tiene comunión con sus hermanos. Usted no puede ser cristiano si en su corazón guarda tantos resentimientos. Usted no puede ser cristiano si anda viviendo en pecado, porque ya lo hemos dicho, el que practica el pecado es enemigo de Dios. El que vive en pecado se aleja de Dios. Entonces, es como si yo estuviera en mi chat con Dios. Ahí está mi nombre, pero la pantalla está oscura. Dios me está hablando, pero ahí está nada más el nombre de la pantalla, Daniel. Pero realmente no estoy ahí, estoy en otros lados, pero para engañar pongo la cámara que sí estoy ahí. Cuando la palabra del Señor dice, seréis verdaderamente mis discípulos, un discípulo se nota que es verdadero cuando escucha, está atento, tiene deseos de aprender, hace la tarea, es cumplido en sus deberes y su conducta va modificando conforme va aprendiendo la palabra de Dios. Un estudiante que no estudia, que reprueba o que tiene tareas no entregadas, no es libre. Esto de los extraordinarios es interesante. Ahorita ya no se aplica lo mismo que antes, con eso de que los estudiantes no pueden ser reprobados, pero en mis tiempos era o estudias o repruebas, y si repruebas tienes que irte al extraordinario, y si repruebas el extraordinario tienes que irte a otro lado, y si repruebas eso tienes que repetir el año. Y vaya que nos causaba miedo repetir el año, así que teníamos que echarle muchas ganas a los estudios. Sin embargo, hay otros que definitivamente, aunque sus papás los metan en la escuela, no les gusta estudiar, no les gusta, y entonces reprueban. Y al reprobar o al salir de clases o perder el año, están esclavos de las consecuencias de su pecado. Lo mismo pasa con el cristiano. Yo soy discípulo, pero no estoy con Cristo, no hago las tareas que Cristo me pide, yo practico el pecado, hago de mi vida lo que sea, y entonces, como dije, viene el castigo de Dios sobre los hijos de Dios desobedientes. Y ese castigo, hermanos, duele mucho. No espere a que la ira de Dios caiga sobre su vida a través de un castigo que le va a marcar su vida por muchos años. Entonces, si soy verdaderamente discípulo de Cristo, dice, y conoceréis la verdad. Conocer es tener información o conocimiento profundos con experiencia directa sobre algo. Al conocer, no soy presa fácil del engaño. Al conocer, sé cómo se hacen las cosas. Al conocer, me hace más experto en las actividades que realizo. Entonces, el cristiano que tiene conocimiento de la palabra de Dios sabe lo que es pecado y sabe lo que se debe de hacer delante de Dios. Sabe que el pecado me aleja de Dios, por lo tanto, yo rechazo el pecado. Ya habíamos hablado de que el pecado para el cristiano debemos de aborrecerlo. ¿Cómo voy a yo lograr una actitud de aborrecimiento hacia el pecado? Conociendo la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, auténtico,
veraz, información y enseñanza correcta. No hay mentira alguna. La palabra de Dios, hermanos, es real, es pura, es auténtica. No hay ningún error en las enseñanzas de Dios. Nosotros somos los que hacemos que la palabra de Dios tenga errores. Yo recuerdo muy bien un amigo hace años que me decía, pero ¿cómo es posible? La palabra del Señor es mentirosa, tiene errores, porque si dice ahí que tienes que perdonar a aquel que te ofende y tú no lo perdones, entonces la Biblia es mentirosa. Es como decir Dios es mentiroso. Ya mencionamos el texto de Juan. La Biblia es la verdad, y esta verdad es la que nos abre los ojos para ver por dónde andamos, para ver el engaño de Satanás y para entender que debemos de hacer las cosas correctas delante de Dios. Esto me hace libre. Sin embargo, hay cristianos, repito, hay cristianos que a pesar de que tengan años en la iglesia, en el evangelio, siguen con una venda en sus ojos. Están llenos de orgullo, están llenos de vanidad, están llenos de tantas cosas que los hacen estar completamente ciegos, y aunque sean cristianos no pueden ver porque el pecado reina en sus vidas. Pero entonces, si soy verdaderamente el discípulo de Cristo, esto va poco a poco, conforme voy leyendo la palabra de Dios, conforme voy estando en intimidad con Dios, Dios me va dando vista, una vista regenerada, una vista que me va a ayudar a entender la verdad, y esta verdad me va a dar el conocimiento que necesito para ser realmente libres en Cristo Jesús. Y esa es la parte final de esta sección. Y la verdad os hará libre. La palabra hará tiene que ver con la palabra ser, que mencionamos anteriormente. Una acción significativa, habituar, acostumbrar, producir un cambio. No solamente soy, sino soy para ser alguien. Libres, ¿qué es? El concepto bíblico de libertad dista mucho del concepto humano. Libres del pecado, esa es una contradicción humanamente hablando, pero no es una contradicción en la Biblia. Somos libres de pecado para ser esclavos de Jesús, y esta esclavitud de Jesús nos trae una libertad garantizada. En cambio, cuando nosotros usamos la libertad para la ocasión de la carne, entonces se convierte en libertinaje. Soy libre, Señor. Tú me dices que yo puedo tomar mis propias decisiones, yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, soy libre, entonces me voy con esta persona y vivo con esta persona, y lo hago mi hombre o mi mujer, y soy libre. Tú me dices que soy libre. Me gusta ese muchacho, me gusta esa muchacha, pero cuidado, eso no es cristiano. No me importa, la Biblia dice que soy libre, entonces yo tomo una relación con alguien que es inconverso. Hay muchos jóvenes, incluyendo dentro de nuestra congregación, que tienen relación de noviazgo con gente inconversa. Lo interesante en esto es que cuando uno los ve, hasta se asustan, se incomodan y se quieren esconder. Eso no es ser verdaderamente libres. Qué bonito es que públicamente puede decir: mira, pastor, esta persona, hombre o mujer, lo que dependiendo de quién sea usted, es mi novio, mi novia, es mi esposo, mi esposa, y estoy muy orgulloso de tener una relación con ellos. Y hay algo más importante: es cristiano, tiene la misma fe que yo, ama de la misma manera en que yo amo a Dios. Qué bonito, eso es libertad. Pero estarse escondiendo de otros cristianos, de lo que yo hago, eso es vivir en esclavitud. Por eso dice que cuando yo permanezco en la palabra, escudriño la palabra como verdadero discípulo, esta me va a dar la verdad a mi vida, y esta verdad me va a hacer completamente libres, y no voy a andar viviendo en la vida tratando de esconderme de los demás, porque yo sé que lo que estoy haciendo está mal. La segunda sección dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo hemos dicho una y otra vez y lo vamos a seguir. Lo vamos a seguir. ¿Saben cuándo voy a, como pastor, dejar de decir que el que practica pecado es esclavo de pecado? Hasta que el Señor me lleve a su presencia. Porque esta es una predicación constante. Hay que decir constantemente a la gente: arrepiéntete de tus pecados y vuelve a Cristo. Solamente Cristo puede dar tu salvación y puede darte a tu vida. Yo no debo de dejar de predicar sobre esto, porque entonces yo sería el primer reprobado delante de Dios. El pecado no da libertad, da libertinaje. Y usted puede hacer de su vida lo que quiera, sí, hágalo. Pero si ese pecado es para ocasión de la carne, si esa libertad es para ocasión de la carne, ya no es libertad, es libertinaje. Aquel que entiende que no debe de estar adulterando, no está viviendo en libertad, está viviendo en libertaje. Y ese libertaje me lleva a cometer el pecado. Y el pecado produce esclavitud. ¿Y cómo se manifiesta la esclavitud en alguien que está cometiendo pecado, adulterio? Lo encajona en circunstancias difíciles. Va a perder a su esposa, va a perder a sus hijos, posiblemente pierda su empleo, pierda la confiabilidad en otras personas. Usted se puede ir con esa mujer o ese hombre, puede vivir, rehacer su vida, como algunos dicen hoy en día, ¿no? Pero usted ya perdió las bendiciones de Dios, ya perdió el gozo del Señor. Usted se va a volver una persona amargada. Esto es solamente lo que es un pecado de adulterio, pero ¿qué es lo demás? Si usted roba, usted va a traer consecuencias en su vida, porque le va a llegar el gobierno a decir: a ver, mijito, ven, aquí me reportaste esto y aquí estás diciendo otra cosa, estás mintiendo y estás robando, así que como gobierno yo te voy a tener que castigar, te voy a multar, y si vuelves a repetirlo yo te meto a la cárcel. Y ahí en la cárcel: ay, Señor, libérame de este pecado. Y el Señor dice: ¿cómo que te voy a liberar de este pecado si tú deliberadamente hiciste el pecado? El pecado trae consecuencias. Y muchos ejemplos más, hermanos. El pecado no da libertad, da libertinaje. Y el libertinaje produce pecado. Y el pecado produce esclavitud. Y hay muchos esclavos del pecado, inconversos y creyentes. El pecado no hace diferencia de género espiritual. Inconverso, creyente, el pecado afecta a los dos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿En quién basamos nuestra libertad? Y está el condicionante: si te acercas a Cristo, si permaneces en Cristo, si estás con Dios, si estás ahí. Eso es una acción voluntaria, el querer estar con Dios. El Hijo es la solución, Cristo es la solución, y lo repetimos mucho. Jesús. No hay otro camino, hermanos. Hay muchas técnicas para salir exitoso en muchas cosas. Hoy la psicología habla de muchas fórmulas, pero el único camino para ser verdaderamente libres es Jesús. ¿Tienes a Jesús en tu vida? Me van a decir: sí, pastor, yo acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador cuando tenía 10, 15 años. Pero ¿cómo me dices que tienes a Cristo Jesús en tu vida si estás en una relación ilícita con otra persona? Estás en unión libre y sabes que la unión libre no es grata delante de Dios, pero tienes a Cristo Jesús en tu vida. Hay una gran contradicción. ¿Cómo me dices que que Cristo Jesús está en tu vida si de tu boca salen chismes, comentarios, malos argumentos? Andas viendo que hacen malos líderes, andas viendo que se manejan malos las finanzas en la iglesia, estás diciendo a todo el mundo los trapitos de la iglesia, y dices que tienes a Jesús. No entiendo, no hay relación. O eres o no eres. Si estás viviendo en pecado y estás produciendo pecado, tú no eres libre. Entiéndelo. Entendámoslo. Nos autoengañamos. Decimos que estamos con Jesús, pero en la práctica no reflejamos que estamos en Jesús. ¿Cuál es la acción? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Él es el que nos da libertad? ¿Cuál fue la acción del Hijo? Él pagó por nuestros pecados.
Y cuando estamos usando la palabra vuestro, se está hablando de usted y de mí. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero para que yo pueda recibir la libertad que Cristo me da, yo necesito arrepentirme de mis pecados. Así que si yo estoy haciendo algo, si yo quiero verdaderamente la libertad, yo tengo que separar, aborrecer el pecado, hacerlo a un lado, tirarlo y ya no volver con él, darle la espalda al pecado y vivir a una nueva vida, una nueva criatura. El resultado del pago que hizo Jesús en la cruz fue libertad. A libertad fuisteis llamados. Esta es la solución del pecado, hermanos. Cristo Jesús. Pero tiene que ser realmente un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Yo creo que voy a empezar a cambiar algunos términos. Como ustedes ya saben, personalmente no me gusta mucho la palabra líder, porque líder implica posición. Bueno, ya les he dicho que en la iglesia, aunque usemos la palabra líder, porque usted la va a escuchar por todos lados, bueno, ya estamos en el sistema de las etiquetas. Pero en la iglesia hay obreros, hay siervos, y nadie es más que otro. Entonces, en esta situación, en la libertad, todos somos iguales de Dios y todos somos igual de pecadores delante de Dios y todos necesitamos de Dios. Todos los días, nadie está exento de caer en un pecado. La diferencia está de que si usted hace un hábito, el pecado como un hábito, usted es esclavo del pecado. Pero si usted se arrepiente y le dice al Señor, Señor, ya que no quiero vivir así, quiero tomar una decisión correcta delante de ti, yo quiero ser un buen alumno tuyo, quiero permanecer en ti, entonces el Señor nos hará verdaderamente libres. Hay muchos incrédulos que viven en yugo de esclavitud, en vidas de pecado. Su futuro es la condenación eterna, el infierno. Hay cristianos que viven una apariencia de libertad, de piedad, pero viven en yugo de esclavitud, que es algún pecado que se está practicando. Hermanos, entre los cristianos no se puede hablar de divorcios. Entre los cristianos no debe de existir adulterio. Entre cristianos no debe de existir pleitos rencillos. Entre cristianos no se deben de practicar relaciones ilícitas. Entre los cristianos no debe de existir esto, porque si estamos en Jesús, somos libres de practicar el pecado. Somos libres de las consecuencias del pecado. No podemos practicar. No somos libres si seguimos practicando. Usted puede pasar 10, 20, 30, 50 años como cristiano, pero si el pecado persiste en su corazón, usted no ha sido libre todavía. Y hay consecuencias, porque el cristiano tibio, dice la palabra del Señor, te vomitaré de mi boca. Hay cristianos que con sus hechos niegan a Cristo, y entonces Dios dice, entonces yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos cristianos que no van a ir al cielo, se van a ir al infierno, porque realmente nunca fueron cristianos. La palabra que me gusta a mí usar es más bien discípulo. ¿Es usted un discípulo, un verdadero discípulo de Cristo? Un verdadero discípulo permanece en la palabra, permanece en Cristo Jesús como su maestro, y su vida se va transformando poco a poco, porque su meta es parecerse a Cristo Jesús. Cristo nos hizo verdaderamente libres, hermanos. No rechacemos lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. No nos burlemos de Dios. No hagamos de nuestra vida un mal testimonio del amor de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, verso 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Repito, hay cristianos que todavía están en el yugo de la esclavitud. Todavía es tiempo de que usted pueda disfrutar la libertad que Cristo Jesús nos da. ¿Qué espera?
no tarde, antes de que venga una jalada de orejas de parte de Dios. Por otro lado, si somos verdaderamente discípulos de Cristo, entonces seremos verdaderamente libres. Bendiciones a todos. Salmos capítulo 8. La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo por cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La palabra del Señor dice: honra a Jehová con tus bienes, y serán llenos tus graneros con abundancia. Proverbios 3, 9 al 10.